Chicos, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase de hoy. El tema que vamos a tocar es sobre fisiología y cronología de la erupción. Ya estamos en la segunda semana. A ver, les he puesto aquí un enunciado. Me gustaría saber si es que este enunciado es verdadero o es falso. Pueden poner en el chat qué es lo que creen ustedes, ¿no? Dice, el primer diente permanente en erupcionar es el incisivo central inferior. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? Verdadero. Ya chicos, vamos a empezar. A ver, quiero respuestas para poder desarrollar la clase de hoy. Verdadero. Lean bien porque dice el primer diente Falso, doctora. permanente en erupcionar es el incisivo central inferior. A ver, ¿qué más dicen chicos? Es la molar inferior. Es la molar, ¿no? Claro, no es falso, dicen, claro, porque si leemos bien, dice el primer diente permanente, en este caso sería la primera molar, ¿no? Si el enunciado dijera primer diente temporal, este enunciado sí sería verdadero, pero aquí dice primer diente permanente, ¿ya? Entonces, siempre que tengan sus preguntas en su examen simulacro, que ya está cerca, que es esta semana, me parece. Entonces, lean bien los enunciados que tienen en su examen, ¿ya? Para evitar errores. Entonces, dicho esto, vamos a empezar definiendo lo que es la erupción dental, ¿no? Porque es el tema del día de hoy, ¿ya? Es importante que nosotros recordemos que la erupción dental no va a ser solamente ese momento en que nosotros veamos que aparece un diente en la boca, ¿no? No solamente ese es un único momento de erupción dental, sino que todo esto es un proceso que va a iniciar mucho antes, desde que el germen dentario inicia su desplazamiento dentro del hueso. Entonces, recordemos el concepto, que viene a ser que la erupción dentaria es un proceso fisiológico, es un proceso continuo y multifactorial, mediante el cual el diente se va a desplazar desde su sitio de desarrollo dentro de los maxilares hasta alcanzar y mantener su posición funcional en la cavidad oral, ¿ya? Entonces, una vez que esta pieza dentaria alcanza su posición funcional en boca, va a continuar este proceso de erupción dentaria, porque esto es algo continuo y va a continuar con movimientos compensatorios durante toda la vida. Entonces podemos decir que la erupción dentaria es un proceso netamente continuo. Vamos a recordar conceptos de embriología, ¿no? Vamos a recordar que para que se dé la formación radicular de un germen dentario, esta formación va a depender directamente de la vaina epitelial de germen, ¿ya? Entonces, esta vaina va a definir el tamaño y va a definir la forma de la raíz de nuestros dientes. Es decir, esta vaina epitelial va a influir directamente en el proceso de la erupción dentaria. Se dice que cuando la raíz alcanza un tamaño de aproximadamente 1 o 2 milímetros, va a empezar a formarse y a desarrollarse los tabiques alveolares. Y al mismo tiempo se va a empezar a formar la membrana o ligamento periodontal. Cuando ya nuestro germen dentario alcanza la mitad o las 2/3 partes del desarrollo radicular, este germen dentario pues va a emerger y se va a acercar hacia la cavidad oral. Y una vez que rompe el epitelio, tanto el epitelio oral como este epitelio dentario se van a fusionar y van a evitar que nuestra encía se ulcere. Sí se me escucha bien, ¿no? Porque por ahí leo que me dicen que no se escucha. A ver si me pueden Sí se confirmar. Sí, escucha bien, doctora, sí se doctora. escucha bien. Gracias. Entonces, seguimos. Entonces, estábamos diciendo que la erupción dentaria pues es un proceso multifactorial. No hay una teoría específica que nos diga el por qué sucede este proceso.
Entonces, durante muchos años, diversos autores han intentado explicar todo este proceso mediante una única teoría, pero no han logrado comprobar, ¿ya? Incluso lo que les he puesto aquí en la diapositiva son todas las teorías que existen y de hecho que dice que son las más reconocidas, ¿no? Porque hay más allá de lo que está aquí. Vamos a, el día de hoy, abordar no todas estas teorías, vamos a abordar solamente 5, que son las más resaltantes. Vamos a hablar de la hipótesis o la teoría del crecimiento radicular, la hipótesis vascular, la hipótesis de la tensión intraligamentosa, la hipótesis de la remodelación de las criptas óseas, la hipótesis del folículo dentario, que de hecho esta última es una de las teorías más aceptadas. Entonces, empezamos con la hipótesis del crecimiento radicular. Ya, según esta teoría, nos dice que a medida que va creciendo la raíz de nuestro germen dentario, este crecimiento va a provocar directamente la erupción de nuestra pieza dentaria. Recuerden que el crecimiento radicular es en dirección apical, ¿no? Por lo tanto, este crecimiento va a generar una fuerza en sentido apical y a la vez esta fuerza en sentido apical genera una fuerza opuesta que se va hacia oclusal, generando este efecto de resorte. Entonces, a medida que se alarga la raíz de nuestro diente, eh, al mismo tiempo, nuestro diente va a ir desplazándose hacia la cavidad oral, ¿ya? Ahora, este tipo de teoría sustenta que el crecimiento radicular va a estar obviamente regulado por la vaina epitelial de Herwin, que como dijimos es la estructura que va a determinar la forma como la longitud radicular, ¿ya? Pero esta teoría tiene limitaciones porque hay bastantes vacíos, ¿no? Por ejemplo, si podemos verlo de forma clínica, va a haber situaciones en que nosotros observemos que hay dientes que erupcionan sin completar esta formación radicular, ¿no? Entonces, esta teoría nos queda un poco en el vacío, ¿ya? Vamos a seguir viendo la siguiente teoría que es la teoría de la hipótesis vascular. ¿Qué nos dice? Esta fue una de las primeras propuestas donde se trataba de explicar cómo es el proceso de la erupción dentaria. Plantea que durante el desarrollo de nuestro diente va a aumentar la irrigación sanguínea alrededor del germen dentario, ¿no? Entonces, como incrementa el flujo a este nivel, se va a producir una presión hidrostática. Esta presión va a contribuir al desplazamiento del diente en dirección oclusal. Ya en otras palabras, esta teoría nos dice que mientras mayor sea la vascularización y el flujo sanguíneo, esto va a favorecer el movimiento eruptivo. La siguiente teoría es la teoría de la hipótesis de la tensión intraligamentosa. Esta teoría propone que la fuerza principal y la fuerza responsable de la erupción dental proviene directamente del ligamento periodontal, ¿no? Nos dice que a medida que este tejido se va formando y va madurando, las fibras de colágeno se van a organizar y van a generar fuerzas de tracción que contribuyen directamente al desplazamiento del diente en dirección oclusal, ¿ya? Un aspecto importante de esta teoría es, hay que resaltar el papel que juegan los fibroblastos, ¿no? Estas células que van a sintetizar colágeno, recuerden que también tienen una función contráctil y migratoria. Entonces, estas células, al momento que remodelen continuamente las fibras del ligamento periodontal, van a generar una tensión que favorece este movimiento eruptivo, ¿ya? Por esta razón, se dice que la erupción activa suele coincidir con el desarrollo radicular, ¿no? Ya que durante esta etapa también se está formando y se están organizando las fibras del ligamento periodontal. Sin embargo, esta teoría tampoco va a explicar todo el proceso en sí, ¿no? Porque hay dientes que van a continuar en proceso de erupción, incluso cuando este ligamento periodontal pues, puede estar alterado. La hipótesis de la remodelación de las criptas óseas
en esta hipótesis se propone que a medida que se va formando el hueso alveolar, pues nuestra pieza dentaria va a ir erupcionando. Y esta erupción se va a producir como consecuencia de una reabsorción ósea en ciertas zonas y como consecuencia de formación de hueso en otras zonas, permitiendo que el diente avance hacia la cavidad oral, ¿ya? Inicialmente se dice que, bueno, se pensó que la reabsorción ósea abría el camino, ¿no? Va abriendo como un caminito. Por aquí se va, por la parte coronal se va reabsorbiendo el huesito y por la parte apical se va formando hueso. Entonces se va creando como un camino, ¿no? Entonces se decía que se abría este camino para que el diente erupcionara, ¿ya? Pero estudios demostraron que estos cambios óseos ocurren como respuesta directa al movimiento eruptivo, ¿no? Y esto no viene a ser una causa directa de erupción dentaria. Además, se dice que la reabsorción ósea no va a ocurrir únicamente sobre la corona del diente, sino también ocurre en las paredes y en las bases de la cripta ósea, por lo que se demuestra que este movimiento eruptivo es dinámico y se produce obviamente en diversas direcciones. La última teoría, que viene a ser la más aceptada, como mencionamos, es la teoría del folículo dentario. Sí, actualmente esa teoría nos dice que nuestro folículo dentario va a enviar señales moleculares, señales que van a estimular la formación de los osteoclastos, que son responsables de reabsorber el hueso alveolar y permitir el avance del diente hacia la cavidad oral, ¿ya? Además, nos dice que el órgano del esmalte pues va a participar directamente coordinando y facilitando este proceso. Esta es de las teorías más aceptadas que hay, ¿no? Entonces, el folículo dentario envía señales, envía mediadores moleculares a los osteoclastos para generar una reabsorción ósea y por ende propiciar una erupción dentaria. Son 5 teorías de las que hemos conversado. Ya saben cuál es la más aceptada. Hay más teorías que se han planteado y pues como el concepto de erupción dentaria decía, ¿no? Tiene un origen multifactorial, no hay exactamente una teoría que nos diga cómo es el proceso eh, verdadero, ¿no? De la erupción dental, ¿no? Son varios postulados que hay, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar al proceso de la erupción dentaria. Vamos a ver cómo se da. Vamos a recordar un poquito los estadios de Nola, ¿no? Recuerden que los estadios de Nola nos permite evaluar el grado de desarrollo radicular dentario mediante las radiografías. Y netamente vamos a relacionarlas con el proceso de erupción, ¿no? Si vemos aquí y recordamos un poquito, vemos que un estadio Nola 0 va a ser una ausencia total de formación dentaria y ausencia de cripta. En un NOLA 1 ya vamos a ver una presencia de cripta, en un NOLA 2 vemos ya ciertos grados de calcificación inicial y así hasta llegar al estadio NOLA 10, donde que ya vamos a tener una pieza dentaria con una raíz y un ápice completamente cerrada, ¿no? Entonces se dice que durante el proceso de erupción dentaria, cuando estamos en un estadio de NOLA 7, esto es importante, ¿no? Cuando hay un NOLA 7 y tengamos ya un tercio de formación radicular, es aquí en este momento donde van a empezar los movimientos eruptivos de este germen dentario. De tal forma que cuando esta pieza alcanza el desarrollo radicular en un estadio NOLA 8 o un NOLA 9, estamos hablando ya que estos dientes tienen más de la formación, más de la mitad de la formación radicular, pues estas piezas dentarias ya van a empezar a emerger en la cavidad bucal, ¿no? Y ya cuando uno llega a un estadio de Nola 10 es cuando ya pues se ha completado el cierre apical y ya estas piezas dentarias se han posicionado de forma funcional en la boca. El proceso de la erupción dentaria empieza con algo sencillo, ¿no? Con una sintomatología leve. Eh, Va a empezar con un ligero enrojecimiento, un ligero hinchazón en las encías de los bebés, ¿no? Si estamos hablando de los dientes temporarios, ellos van a empezar a desarrollar estas almohadillas gingivales, ¿no? Y estas pues poco a poco
van a generar un cierto grado de isquemia, que es una isquemia leve, y en algún punto de esta encía se va a empezar a perforar, ¿no? El diente emerge a la cavidad bucal y una vez que emerge, los epitelios, tanto oral, ¿no? como el epitelio dental, se van a empezar a fusionar. ¿Cuál es la secuencia de la erupción dental temporal? ¿Cuál es lo correcto? ¿Qué nos dice la literatura? ¿No? Nos dice que aproximadamente entre los 24 y los 36 meses ya han hecho todos los dientes temporales, prácticamente ya han hecho su erupción. En primer lugar, de los dientes temporales, estamos hablando temporales, va a erupcionar el incisivo central inferior. ¿Ya? Esa es la secuencia correcta. Iniciamos con el central inferior, seguimos con el incisivo central superior, le sigue el incisivo lateral superior, luego viene el incisivo lateral inferior, luego pasamos a las molares. La primera molar inferior es la que sigue en una secuencia normal, la primera molar superior, luego vienen los caninos inferiores y luego vienen los caninos superiores y finalmente erupcionan las segundas molares. Primero la inferior y luego la segunda molar superior. ¿Ya? Esta es una secuencia correcta de la erupción de los dientes temporales. Se dice que a partir de los 3 años, ya todos los dientes de los pequeños ya están totalmente formados y ya van a estar en oclusión. Esto es lo más común, ya lo que nos dicen los libros. Ahora, también tenemos que repasar un poco sobre la cronología de formación y erupción dentaria. Vamos a ver aquí que antes del año de edad, pues casi, o por no decir todos los dientes deciduos ya tienen calcificación de los tejidos duros, ¿no? Como ven aquí, todos ya están calcificados, van a empezar a erupcionar obviamente en diversos momentos, ¿no? El incisivo central inferior, que es el primero, erupciona aproximadamente a los 6 meses, ¿no? Luego le sigue el incisivo central superior a los 7 meses y medio, ¿no? Y seguimos de esa forma hasta llegar a los últimos dientes en erupcionar, que viene a ser las segundas molares superiores. Aquí es importante recalcar que una vez que erupcionan las piezas dentarias, recuerden que el ápice no está cerrado. Este ápice va a completar la formación radicular un año después de la erupción. ¿Ya? A ver, aquí datos importantes en cuanto a la dentición temporal es que los dientes temporarios van a iniciar su calcificación entre la 14ª y la 18ª semana de vida intrauterina. La calcificación empieza, como ya vimos, en los incisivos centrales y va a terminar en las segundas molares. Al momento del nacimiento, o sea, cuando nace el bebé, los incisivos centrales van a tener casi toda su corona mineralizada. Y los dientes, recuerden que van a completar su formación radicular un año después de que aparezcan en boca, ¿no? Por ejemplo, los incisivos centrales lo van a completar al año y medio y las segundas molares completan a los 3 años. Ahora vamos a ver la secuencia ideal de erupción, pero de la dentición permanente. Primero vamos a ver en el maxilar superior. Ya es diferente el maxilar superior que el maxilar inferior. En el maxilar superior, el primer diente que va a erupcionar es la primera molar. Le sigue el incisivo central. Luego viene el incisivo lateral, la primera premolar, la segunda premolar, el canino, la segunda molar y finalmente la tercera molar, ¿ya? Dense cuenta que en el maxilar superior el canino erupciona después de que han hecho erupción las dos premolares. En cambio, en el maxilar inferior sucede lo contrario, ¿no? En el maxilar inferior sucede que primero
ya sabemos, erupciona la primera molar. Le sigue el incisivo central, le sigue el lateral, le sigue el canino y después del canino recién erupcionan las dos premolares. Después erupciona la segunda molar y finalmente erupciona la tercera molar. ¿Ya? Entonces noten esta diferencia, ¿no? En los tiempos y en la secuencia correcta de erupción de los caninos. Maxilar inferior, los caninos erupcionan primero que los premolares. Y en el maxilar superior ocurre lo contrario. Primero erupcionan premolares y luego erupciona el canino. Seguimos. Aquí vamos a ver igual cuándo se empieza a calcificar los dientes permanentes, ¿ya? Se dice que el comienzo de la calcificación o de la formación del tejido duro en los dientes permanentes, por ejemplo, en la primera molar, va a empezar justo al momento del nacimiento. O sea, nace un bebé y en ese momento ya se está calcificando la primera molar permanente. Viene desde ese momento esa calcificación. Entonces, cualquier alteración que pueda tener esta molar a futuro va a depender de cómo ha estado este germen en este momento, no en el nacimiento, si el bebé ha nacido sanito o ha tenido alguna complicación, ¿no? O de repente ha recibido algún fármaco que puede generar algún tipo de alteración en nuestros tejidos, ¿no? Ahora, en cuanto al cierre apical, el cierre apical se dice que se realiza aproximadamente 3 años y medio después de la erupción de los dientes permanentes, ¿ya? Recuerden que en los dientes temporales es al año, pero en los dientes permanentes son 3 años y medio después. Ya, ahora sí, seguimos. ¿Qué más? Datos importantes en la dentición permanente. Ya dijimos que inicia la calcificación de todo este grupo de dientes en el momento del nacimiento y lo va a iniciar con la primera molar. Los primeros molares permanentes son los que inician su calcificación y aproximadamente entre los 8 y 11 años inicia la calcificación de las terceras molares. Entonces, les pregunto, la primera molar decidua erupciona en promedio a los 12 meses. ¿A qué edad está su ápice completamente formado? El año y medio, doctora. Al año A y los tres medio, años, a los 3, a ver qué más. Tan, tan. Ya, a ver. ¿Qué dicen los demás chicos? Lo estamos hablando ahorita Los como tres para años. retroalimentar. A a los los tres. 2 años, doctora. Es decidua, ¿verdad? Sí, dice primera molar decidua. A los 2 años. 2 años, ¿no? Porque dijimos que en dientes deciduos el cierre apical se da un año después de la erupción. Si aquí me dicen que esta molar erupcionó a los meses, entonces un año después va a ser 2 años. A esa edad va a tener el cierre apical completo esta pieza, ¿ya? A ver, seguimos. Aquí está la diapositiva. Vamos a ver. Ya, a ver, seguimos. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre las fases de la erupción, de acuerdo a Moyer. No sé si recuerdan esos conceptos, si lo han visto cuando han llevado de repente el curso de ortodoncia, ¿no? En su currícula, no sé si lo han llevado. Moyer nos dice que la erupción dentaria tiene 3 fases. Una fase preeruptiva, una fase eruptiva prefuncional y una fase netamente funcional, ¿ya? La fase preeruptiva consiste en el momento en que se ha completado la calcificación de la corona. Y en este momento se va a empezar a formar
va a empezar la formación radicular. En este momento también se dice que va a empezar la migración intraalveolar hacia la superficie de la cavidad oral. Por lo tanto, nuestro germen dentario va a realizar pequeños movimientos de giro y de inclinación, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de estadios de Nola dijimos que en un Nola 7 ya empiezan a notarse estos pequeños movimientos, ¿ya? En la fase eruptiva prefuncional, en esta fase el diente ya va a emerger en boca, ¿no? Ya aparece la punta de la cúspide en boca, pero aún no va a haber contacto con el antagonista. Como se dice que en esta fase ya se va a completar los 2/3 de longitud radicular. ¿Ya? Entonces, una vez que erupciona el diente, los dientes erupcionan con 2/3 de longitud radicular. Y la fase funcional es aquella fase en donde ya se va a establecer la oclusión con el antagonista, ¿no? Entonces, recuerden que les comenté, que les dije que la erupción es un proceso continuo, ¿no? Entonces, ese proceso continuo se va a dar en esta fase funcional. ¿Por qué? Porque durante el transcurso de nuestra vida, nosotros vamos a desgastar las cúspides, ¿no? Dentarias mediante abrasión. Puede ser la abrasión fisiológica que ocurre o de repente una abrasión patológica, ¿no? Quizás por temas de bruxismo. Entonces, eh, estas piezas dentarias van a tratar de compensar este desgaste mediante estos movimientos eruptivos, ¿ya? Es por eso que se dice que es un proceso netamente continuo, ¿no? Si se desgasta la punta de la cúspide, este pequeño espacio va a ser compensado por una pequeña erupción de esta pieza. Y aquí les he puesto de nuevo el cuadrito de los estadios de Nola, netamente para reconocer las fases dadas por Moyers, ¿no? Recuerden que la fase preeruptiva es antes que la pieza dentaria empiece los movimientos de migración intraósea. Entonces, la fase preeruptiva comprende desde un Nola 0 hasta un Nola 6, ¿no? La fase prefuncional, de acuerdo a Moyers, va a ser el estadio de Nola 7 y el estadio de Nola 8, y la fase funcional ya comprende un Nola 9 y un Nola 10, ¿ya? Aquí ya hay contacto con las piezas antagonistas. Ya. Hasta aquí con Moyers. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el ciclo biológico del diente deciduo, ¿no? Ya recuerden que hasta aquí ya tenemos nuestro diente deciduo en boca, ¿no? Ya erupcionó, ya está en contacto, es un paciente de 3 años. Ahora, ¿qué sucede? Los dientes deciduos, es importante que eso conozcan, van a completar un ciclo, ¿ya? Es como un ciclo de vida. Eh, Al igual que los dientes deciduos tienen este ciclo, también lo tienen los dientes permanentes, pero a diferencia es que en los dientes deciduos esto ocurre sumamente rápido, ¿ya? Va a haber un periodo de crecimiento pulpar en nuestro diente deciduo, va a haber un periodo de madurez pulpar y un periodo de regresión pulpar, ¿ya? El periodo de crecimiento y el periodo de madurez van a estar marcados por un proceso de rizogénesis, mientras que el periodo de madurez con el periodo de regresión pulpar también va a estar marcado por un periodo de rizólisis. Es aquí cuando va a empezar a reabsorberse las raíces de nuestras piezas dentarias. Entonces, el periodo de crecimiento pulpar engloba netamente el desarrollo tanto de la corona y de la raíz. El periodo de madurez va a englobar desde el momento de la formación completa de la raíz hasta que inicie la reabsorción. Y el periodo de regresión engloba desde el inicio de la reabsorción radicular hasta el momento de la exfoliación dentaria. Entonces, vamos a diferenciar estas dos etapas marcadas, ¿no? Tanto la etapa de rizogénesis como la etapa de rizólisis. En la rizogénesis nosotros vamos a ver que se va a formar, como ya dijimos, la raíz de nuestro diente temporal
En este periodo, la pulpa es joven, hay abundantes células, hay buena irrigación sanguínea, por lo que estas piezas dentarias en este momento van a poseer una alta capacidad de crecimiento y de reparación. Entonces, en una placa radiográfica nosotros podemos observar esto, ¿no? Netamente raíces en proceso de formación. Mientras que en una etapa de rizólisis, nosotros vamos a ver que nuestro diente temporal ya va a empezar a reabsorberse de forma fisiológica. Esto para permitir la erupción del diente permanente. Durante este proceso, la pulpa va a envejecer, ya tenemos mayor cantidad de tejido fibrosado, fibrótico, va a haber mayor cantidad de fibras, mejor dicho, ¿no? La vascularización va a disminuir, van a predominar las fibras sobre la cantidad de células, los tejidos van a estar más desorganizados, ¿no? Y progresivamente a nivel radiográfico nosotros vamos a ver estas reabsorciones radiculares, ¿ya? Entonces esta etapa está caracterizada por una alta actividad metabólica, pero netamente asociada a procesos de desorganización. En condiciones normales, ¿qué debe suceder? ¿No? Que el diente temporal pase de una etapa de rizogénesis a una etapa de rizólisis, ¿ya? Y que este diente temporal termine en una exfoliación fisiológica. Pero cuando existe algún tipo de alteración en estas etapas, obviamente podemos tener algún tipo de problema como una anquilosis dental, ¿no? A ver, un momento. Ya chicos, apaga sus micros. Hay micros que se están activando, ya no puedo apagarlos yo. Vamos a continuar. Entonces, se dice que este proceso de reabsorción radicular va a iniciar en nuestros dientes temporarios 3 años antes de que se exfolie estas piezas dentarias, ¿no? Por ejemplo, si nuestros incisivos van a exfoliarse aproximadamente entre los 7 y los 8 años, la reabsorción radicular de estas piezas dentarias va a iniciar 3 años antes, es decir, a los 3 años o 4 años, ¿no? Aproximadamente. Igual, si las primeras molares van a exfoliarse entre los 9, 10 años, el periodo de reabsorción radicular va a iniciar aproximadamente a los 7 años, ¿no? Entonces, a esa edad nosotros ya estamos pensando que estas piezas dentarias tienen reabsorción. Mayormente las zonas de reabsorción empiezan a nivel furcal y a nivel radicular, pero apical, pero en la parte interna, ¿no? Justo en la parte que está en contacto con el germen del diente permanente y a nivel furcal, ¿ya? Eso es importante. Entonces, aquí vamos a explicar cómo ocurre este proceso de reabsorción fisiológica de las raíces, ¿no? Dijimos que algo importante es que ustedes sepan que este proceso de reabsorción es un proceso dinámico donde va a existir momentos de actividad y momentos de reposo, ¿ya? Cuando hay reposo va a haber un cierto grado de reparación de los tejidos y es ahí cuando se va a restablecer la inserción periodontal, ¿no? O sea, hay momentos de actividad, momentos de reabsorción activa, pero va a haber momentos de reposo donde se van a reparar los tejidos periodontales, ¿ya? Si existe algún tipo de alteración en estos dos momentos, obviamente podemos tener algún tipo de problema, ¿no? Por ejemplo, podemos tener una anquilosis, ¿no? Una anquilosis dental. Ya, por ejemplo, aquí tenemos una radiografía, ¿no? De una molar temporal, en que, bueno, aquí no se nota la presencia de la premolar. Entonces, aquí podemos, ¿por qué creen? A ver, yo les pregunto, ¿por qué creen que en esta placa radiográfica, siendo este un diente temporal y no existe la presencia de una molar o de su premolar sucedánea, ¿por qué ha tenido un grado de reabsorción radicular? ¿Qué creen que ha podido haber sucedido? Si dijimos que el diente permanente también va a estimular, ¿no? La reabsorción de las raíces, pero en este caso no está presente. ¿Por qué se reabsorbe?
reabsorbería las raíces de un diente temporal, en este caso. ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? ¿Alguna idea, chicos? Porque ya está cumpliendo su ciclo de vida, doctora, en la pieza dental. Puede ser, pero ¿Por algún mayormente, traumatismo puede ser, doctora? ¿cómo? ¿Algún traumatismo? Podría ser también producto de un traumatismo, pero también recuerden que este diente sufre cierta carga oclusal, ¿no? Al momento de la masticación, pese a que no hay un contacto directo con el antagonista, puede haber sufrido algún cierto grado de sobrecarga oclusal. Entonces, estas fuerzas oclusales y fuerzas masticatorias, mejor dicho, fuerzas masticatorias, han generado la reabsorción radicular, ¿no? Como ven aquí. Puede ser una causa, ¿no? A ver. Sí, por ejemplo, aquí dice, ¿no? En caso de agenesia del diente permanente, la reabsorción estaría provocada por las fuerzas masticatorias. A ver, sigamos. Vamos a ver las etapas de la dentición, ¿ya? Ya tenemos nuestros dientes deciduos, han erupcionado, ya hubo este recambio, se movieron, ya han empezado a emerger los dientes permanentes. Esta etapa es una etapa de transición, ¿no? En que vamos a cambiar de dientes deciduos a dientes permanentes. Van a existir tres etapas marcadas, ¿no? En la dentición. Una dentición primaria, una dentición mixta y una dentición permanente. En la dentición mixta, en esta etapa de recambio, van a existir tres fases principales. Ya esto quiero que lo entiendan. En la dentición mixta vamos a tener tres fases. La dentición mixta inicial o también llamada de primera fase. En esta etapa vamos a tener la erupción de los incisivos centrales, laterales, tanto superiores como inferiores, y de las primeras molares permanentes, ¿ya? En esta etapa. También a esta fase se le va a llamar primer periodo intertransicional, ¿ya? Recuerden, dentición mixta inicial, van a erupcionar los incisivos y las primeras molares permanentes. El segundo periodo es el periodo intertransicional o también llamado periodo silente. En este momento se dice que es una fase de reposo, una fase de descanso, donde no va a haber recambio dentario, que va a durar aproximadamente de 1 a 1 año y medio. Entonces en boca nosotros vamos a observar 12 piezas temporales y 12 piezas permanentes. Después que pasa el periodo intertransicional, vamos a llegar a una dentición mixta o dentición de segunda fase. Dentición mixta final, perdón, o dentición de segunda fase, o también llamado segundo periodo intertransicional, ¿ya? Y ya para este momento va a empezar a recambiarse los 4 caninos y las 8 molares deciduas. A ver, recapitulando. Dentición mixta inicial, vamos a ver la erupción de los incisivos y de las primeras molares permanentes. Periodo intertransicional oscilante, vemos 12 piezas temporales y 12 piezas permanentes. No hay un recambio activo. Y dentición mixta final, van a empezar a recambiar los 4 caninos y las 8 molares deciduas, o vamos a ver la erupción de los premolares, ¿ya? Ahora esto lo vamos a ver en imágenes. A ver, ¿en qué periodo de transición se encuentra este paciente? ¿Ya se cambió En de fase diapositiva? 1, doctora. Del A ver, primer sí. periodo. Primer periodo, ¿no? Porque aquí estamos viendo claramente que están erupcionando los incisivos laterales inferiores, aún falta recambio de los laterales superiores. Por lo tanto, esta es una dentición mixta inicial de primera fase, ¿ya? A ver, siguiente imagen.
Vamos a suponer que esta pieza dentaria se ha extraído de forma prematura. Imagínense que aquí está la primera molar residua, ¿ya? Ahora, estando aquí la primera molar residua, ¿a qué periodo de dentición mixta correspondería este pacientito? Periodo siguiente. Segundo periodo. Intertracción. Periodo siguiente. Intertransicional. Ajá, el periodo intertransicional o silente, ¿no? Muy bien, porque yo voy a observar mis 4 molares, 1, 2, 3, 4 molares permanentes y voy a observar todos mis incisivos. Los superiores tengo los 4, los inferiores tengo los 4 y no veo un recambio activo de otras piezas dentarias, ¿no? Y acá ya les aclaré que esta se ha extraído de forma prematura, ¿ya? Entonces, aquí estamos en un periodo silente, ¿no? Un periodo de reposo, que dijimos que duraba aproximadamente 1 año y medio, ¿no? Entre 1 año a 1 año y medio. Y aquí, lo último, ¿no? En esta imagen, ¿qué periodo es? Lo que queda, una dentición mixta final o dentición mixta de segunda fase, porque aquí yo ya veo que están erupcionando mis caninos, ¿no? Y recuerden cuando hablamos de la secuencia de erupción, les dije que el canino inferior erupciona primero, ¿no? Antes que los premolares. Aquí todavía no hay recambio de la segunda premolar, mientras que el canino superior erupciona después de que han erupcionado las premolares. ¿Ya? Entonces vamos aplicando lo que hemos hablado, porque esas pueden ser preguntas de su examen, chicos. Ya son cosas sencillas, pero que tienen que recordarlas. Entonces aquí, dentición mixta final de segunda fase. Y a ver aquí, ¿qué dice? La última imagen. ¿Qué periodo es? ¿Primera fase intertransicional o segunda fase? No hay tercera fase. ¿Es primera fase intertransicional o segunda fase? Intertransicional. Todavía no hay dentición mixta. Todavía no hay dentición mixta, doctora. A ver, ¿qué más dice? Me voy a caer para atrás. ¿Cómo que no hay dentición mixta? Yo veo primeras molares permanentes. Aquí, miren, chicos. Inter. Aquí, primera In- molar permanente. Intertransicional. Sí, no, esto es una de primera fase. Vamos a ver, recuerden que en la primera fase salen las molares permanentes y salen los incisivos permanentes. Entonces, yo veo acá, tengo 2 incisivos permanentes, pero acá tengo un incisivo deciduo. Miren, este es un deciduo. Miren la forma, miren el tamaño. Esto es un lateral deciduo. Aquí está erupcionando un lateral permanente y en el maxilar superior no tengo incisivos permanentes, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos en una dentición mixta inicial de primera fase. No se confundan, miren, las últimas molares son más grandes, son primeras molares permanentes. Aquí le han extraído una decidua, ¿no? Pero sí, esta es una dentición mixta inicial, ¿sí? ¿Y cómo era la intertransicional? Pues, Ah, ya, la intertransicional, ustedes van a ver que tiene, vamos a retroceder, vamos a ver que tiene los 4 incisivos, tanto superiores, ya bien erupcionados, ¿no? Incisivos superiores bien erupcionados, incisivos inferiores bien erupcionados, y tiene las primeras molares bien erupcionadas. Tiene en total 12 piezas dentarias. 4, 8, 9, 10, 11, 12 piezas dentarias en total permanentes, ¿no? Como dice, 12 piezas dentarias permanentes, 12 piezas dentarias deciduas. Aquí imagínense que hay otra pieza dental decidua, ¿ya? Esa es una intertransicional. Y la de primera fase es porque están empezando a erupcionar los incisivos y las primeras molares, como aquí en el ejemplo, ¿no? Aquí hay que tener un poquito más de ojo clínico porque este es un deciduo lateral, ¿no? Tienen que comparar tamaños, ¿no? Hasta incluso la coloración. Arriba no hay incisivos permanentes, estos son restos de incisivos deciduos.
¿Ya, chicos? Ya no tengo otra imagen, espero que haya quedado claro. Y seguimos, a ver, les he puesto una preguntita. La reabsorción fisiológica de los dientes temporales, ¿por qué se caracteriza? Se caracteriza por ser un proceso continuo e irreversible. Se caracteriza por ocurrir únicamente cuando el diente permanente contacta con la raíz del temporal, por alternar periodos de reabsorción activa con periodos de reparación, por iniciarse únicamente después de la erupción del diente permanente o por ser independiente de la actividad celular. A ver, un minuto para que lean y respondan, ¿ya? Voy a darles un minutito. Léanlo bien y me ponen qué clave creen que es en esta pregunta. Ya, a ver, me dicen la C, la B, la C, la A. Entonces vamos a resolver esto, ¿ya? La reabsorción fisiológica en dientes temporales es un proceso continuo e irreversible. Ocurre únicamente cuando el diente permanente contacta con la raíz temporal, eso no, tampoco es un proceso, a ver, proceso continuo e irreversible. Alternar periodos de reabsorción activa con periodos de reparación. eh, Iniciarse únicamente después de la erupción del diente permanente. No. Ser independiente de la actividad celular, no es dependiente de la actividad celular. Aquí la respuesta es la letra C, ¿ya? Se caracteriza por iniciarse por alternar los periodos de reabsorción activa con periodos de reparación. No es lo que vimos en la diapositiva, ¿ya? La letra C. A ver. ¿Por qué no puede ser la A? Porque aquí dice es un proceso continuo, pero el proceso de la reabsorción fisiológica no es continuo, tiene fases de reposo. Dijimos que en estas fases de reposo había reparación a nivel del tejido periodontal, ¿no? Entonces no es un proceso continuo, ¿no? Es un proceso que va a tener ciertos periodos de reposo. Es irreversible, sí es irreversible, pero no es continuo. Tiene fases de reposo. Ya por eso no es la letra A, sino es la letra C. Esta es la respuesta. ¿Ya, chicos? Y ya, ahora vamos a ver los trastornos de la erupción. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando estamos en esta etapa? En niños pequeños lo que podemos encontrar son problemas de gingivitis marginal eruptiva, ¿no? Donde la erupción de los dientes temporales se dice que va a ir acompañado por incremento de salivación, van a tener pues una cierta sintomatología, puede haber cuadros de febrículas, es decir, que la temperatura del paciente aumenta solamente en 1 grado. En donde va a erupcionar en la pieza dentaria, pues se va a inflamar el reborde alveolar, va a haber enrojecimiento, va a haber hinchazón, por lo tanto va a haber irritabilidad en nuestro pacientito, ¿ya? Hay que tener en cuenta que este es un proceso fisiológico y no está asociado a cuadros de fiebre altas o a una afectación sistémica. Puede presentarse, sí, una pequeña febrícula, ¿no? La febrícula es el aumento de la temperatura solamente en 1 grado, ¿ya? No más.
¿Qué más podemos encontrar? Ah, ya, aquí les he puesto el síndrome de la erupción dental, ¿no? Pueden llegar los bebés a consulta sumamente irritables, ¿no? Con hipersalivación. Como les mencioné, puede presentar un aumento de temperatura, no más de 1 grado, eso es una febrícula. Pierden el apetito, obviamente, porque están incómodos, toda la boquita está inflamadita porque están saliendo los dientecitos deciduos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué recomendamos? Pueden ser medios físicos, masajes digitales, uso de mordedores, como ven aquí, o también el uso de ciertos geles que van a ayudar a aliviar esta inflamación. ¿Qué es lo recomendable? Que usen geles libres de benzocaína, ¿ya? Puede ser aquellos geles que no tengan saborizantes, no tienen colorantes, no tienen anestésicos tópicos como la benzocaína, que viene a ser el Vitis Baby. Eso sí hay que tener en cuenta que si el bebé usa aquellos geles con benzocaína, ¿no? Recuerden que es un anestésico tópico que va a producir alivio momentáneo, pero el bebé no sabe escupir, por lo tanto se va a ir deglutiendo este anestésico y puede provocarle problemas de metemoglobinemia, ¿no? Que netamente es un problema sistémico que incluso puede conducir al bebé a la muerte rápidamente. Entonces, hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Nada de cremas o topicaciones con benzocaína en bebés menores de 2 años, niños menores de 2 años. Mientras más chiquito sea el paciente, menos todavía, ¿no? No hay que usar. Otros trastornos de la erupción tenemos los quistes, quistes de la erupción, quistes foliculares, ¿no? O los hematomas de la erupción. Aquí se ve, por ejemplo, en una dentición permanente, pero he visto particularmente en dentición decidua, ¿no? En la erupción de las primeras molares deciduas vienen con estos quistecitos. ¿Cómo se ven? Como manchas azuladas. Existe una acumulación de líquido por debajo de la mucosa, ¿no? Entonces esto puede ser puede ser de gran tamaño, puede requerir un drenaje o puede drenar espontáneamente por sí solo. También se puede, como trastornos de la erupción, pues se puede ver esto, ¿no? Estas inflamaciones a nivel de la encía marginal. Se suele ver como cierto cordón o ciertas bandas cuando erupcionan los premolares. Y aquí también cuando erupcionan las molares, ¿no? Estas lengüetitas que después pueden traer problemas si es que no hay una higiene adecuada. La erupción precoz también es un trastorno de la erupción. En la dentición temporal es raro la erupción precoz, pero cuando se ve, vamos a hablar de una influencia genética, ¿ya? Podemos hablar aquí de los dientes natales y neonatales, sí. ¿Qué más? En la dentición permanente sí es un poco raro, pero puede deberse a problemas locales aislados, ¿no? Por ejemplo, cuando una pieza decidua ha tenido un proceso grande de infección, puede que el diente permanente, al no tener soporte óseo y no tenga pues el saco, la cripta, ¿no? Y su saco que lo envuelve, pues erupcione anticipadamente. La erupción tardía también se considera como una alteración en cuanto a la erupción. Podemos decir que hay un retraso en los procesos eruptivos cuando el diente no emerge dentro de los 6 meses posteriores a la edad esperada. ¿Ya? Por ejemplo, aquí veo mi pieza 2.1 completamente erupcionada, pero no observo la pieza 1.1, ¿no? Entonces siempre hay que fijarse en el diente contralateral, ¿no? Si el diente contralateral está presente y está más de 6 meses presente en boca, hay que indagarnos y hay que tomar exámenes auxiliares como placas radiográficas para ver qué ha sucedido con la pieza 1.1, ¿ya? En un tiempo prudente para esperar son 6 meses, ¿no? 6 meses. Si pasan los 6 meses, pues es que ha podido haber pasado algo. La erupción tardía también puede estar relacionada a ciertos trastornos asociados con endógenos, por ejemplo, a síndromes, la trisomía 21 o el síndrome de Down es uno de los más importantes, ¿no? Uno de los principales, que va a producir erupción tardía o algún otro tipo de problemas genéticos
como por ejemplo las acondroplasias, las disostosis cleidocraneales, ¿no? En casos de amelogénesis imperfecta también pueden tener erupción tardía de las piezas dentarias, las displasias ectodérmicas congénitas también, hipotiroidismos, hipopituitarismo, ¿no? Todo esto puede llevar a una erupción tardía de las piezas dentarias. En bebés, ¿cuánto tiempo esperamos? ¿Alguien sabe? Si llega un bebé de 11 meses y la mamá dice, no le sale ningún diente a mi hijito. ¿Ustedes saben cuánto tiempo habría que esperar para considerarlo dentro de un periodo normal? En dientes permanentes vimos que era 6 meses, pero en dientes deciduos y en bebés, ¿tienen alguna idea? ¿Un año? Sí, hasta un año. Incluso la evidencia nos dice hasta un año y medio podría ser. Hay que evaluarlo, ¿no? De un año a un año y medio, ¿ya? A ver, ¿qué otros factores locales para una erupción tardía? Los traumatismos, ¿no? Porque un traumatismo durante la dentición temporal puede generar alteraciones en la posición del diente, del germen del diente permanente, ocasionando retrasos en la erupción, alteraciones en la posición o incluso impactación. Otros factores locales, las presencias de los mesiodens, esto también es algo importante, ¿no? Altera todo este proceso eruptivo. El diente supernumerario, por ejemplo, aquí vemos dos dientes supernumerarios que han erupcionado. Este paciente ha exfoliado los dientes deciduos y le han erupcionado los mesiodens, ¿no? Y después se tienen que retirar estos mesiodens para que puedan erupcionar los dientes permanentes, que de hecho ya están en mala posición, ¿no? Están giroversados, como ven aquí. Este está en una posición lateral. Ahora, algo que les quiero comentar, cuando tengan o vean algún pacientito que tiene un mesiodén en boca, tómenle una placa radiográfica, porque es muy probable que tenga un segundo mesiodén, pero que esté intraóseo, o en posición normal o en posición invertida. Es muy frecuente. Y la anquilosis dental. Vamos a hablar un poquito de anquilosis dental. Eh, Esto viene a ser la fusión anatómica entre el diente y el hueso alveolar, ¿no? Aquí va a desaparecer el ligamento periodontal. ¿Qué vemos en la clínica? Vamos a ver un diente en infraoclusión, como ven aquí, ¿no? Esta pieza dentaria se encuentra en infraoclusión. Hay grados de anquilosis dental, hay grados severos, hay grados leves, que incluso pueden pasar desapercibidos. Algo importante que se tiene que hacer en estas piezas dentarias es hacer percusión. En odontopediatría mayormente no hacemos percusión, solo en ciertas situaciones excepcionales. Una de ellas es casos o sospechas de anquilosis dental, porque nosotros vamos a poder distinguir los sonidos. Cuando hay anquilosis dental vamos a ver que estas piezas tienen un sonido metálico, sólido, ¿no? A diferencia de un dientecito que no está anquilosado, va a tener otro tipo de sonido, que es como un sonido amortiguado, ¿no? Este sonido va a estar repercutido por la presencia de ligamento periodontal, ¿ya? ¿Qué más tenemos que ver? Tomar una placa radiográfica, ¿no? Para constatar si es que se presenta el diente permanente o si es que este está ausente. También podemos ver en la placa radiográfica el desarrollo radicular para ver cómo está, si es que este diente requiere algún tipo de tratamiento, pues este diente hay que mantenerlo el mayor tiempo posible en boca, ¿ya? Algo importante es que en casos de anquilosis dental, pues, por ejemplo aquí, ¿no? Mire, esta radiografía, si uno la ve, diría no pasa nada, ¿no? Está bien. ¿Por qué sería una anquilosis dental? Porque a esta edad, a esta edad de este pacientito, no, esta pieza dentaria no tiene signos de reabsorción radicular. Está totalmente con las raíces bien establecidas. No hay reabsorción radicular, ¿no? Está prácticamente en el plano oclusal, pero no hay reabsorción radicular. Entonces puede darse también este tipo de situaciones. La mayor frecuencia de los casos de anquilosis dental van a ser en segundas molares inferiores, en la dentición decidua. Ya estamos hablando en la dentición decidua.
A ver, ¿qué más? A ver, pasamos a la siguiente. Aquí, los casos de anquilosis también pueden generar desvíos en nuestro germen permanente, ¿no? Aquí esta imagen, el germen permanente se ha desviado porque aquí hay es una raíz que está anquilosada. Ah, algo muy importante que me olvidaba. En la dentición permanente, perdón, decidua, las anquilosis pueden ser total, o sea, las dos raíces están anquilosadas, o puede ser parcial y por zonas, ¿no? Por ejemplo, aquí son anquilosis parciales y han generado la desviación del diente permanente. No hay una etiología clara para este tipo de trastorno. Puede darse por alteraciones en el metabolismo local, por fallas en la membrana periodontal, traumatismos, infecciones, irritación química o térmica, factores locales en el crecimiento óseo o una tendencia hereditaria, ¿ya? Sí, hay que tener bastante cuidado cuando hagan extracciones de segundas molares inferiores, porque recuerden que estas son las piezas más afectadas por anquilosis en dentición temporal. Y ya está. Hasta aquí. Para recapitular, a ver, ¿cuáles son las fases de erupción de erupción dentaria según Moyers? Ya, a ver, solo las fases. ¿Recuerdan que le hemos mencionado? Parece un trabalenguas. A ver, ¿quién recuerda cuáles son las fases de acuerdo a Moyers? Ah, la B, la A, aquí. A ver, vamos a ver. La respuesta es la A, ¿no? Preeruptiva, eruptiva, prefuncional y la funcional. ¿Ya? La respuesta es la A. No existe posfuncional, no existe poseruptiva, no existe eruptiva. Y acá hay tres alternativas con la palabra eruptiva. Entonces, por descarte se van las tres, me quedan estas dos. Y pues no existe la fase posfuncional, por lo tanto, la respuesta es la letra A. Muy bien. Ahí les he puesto el cuadro para que lo puedan recordar. Si quieren, le toman captura para que lo tengan. Y seguimos. Vamos a pasar a un tema chiquito que es la arquitectura de la dentición temporal. Ya es importante que conozcamos cuáles son las características anatómicas de un diente temporal y de un diente permanente para que ustedes lo puedan diferenciar, ¿no? Hay tres puntos importantes que diferenciar: las coronas, las raíces y el sistema de conductos pulpares y radiculares. Aquí les he puesto un cuadro comparativo. Ya vamos a ver que a nivel coronario, en un diente deciduo, la proporción corona-raíz es mucho menor. Como ven, la corona tiene un tamaño o una proporción inferior a diferencia del tamaño de las raíces. Pero en un diente permanente es al revés, ¿no? La proporción corono-radicular es a la inversa. Son dientes los dientes deciduos son dientes más delgados, mientras que los dientes permanentes tienen mayor grosor. Aproximadamente se dice que es hasta el doble de los dientes deciduos. La dirección de los prismas del esmalte también es diferente. En los dientes deciduos, los prismas del esmalte están más en una disposición hacia-oclusal, mientras que en los dientes permanentes tienen una disposición más hacia apical. Los dientes deciduos van a tener áreas de contacto, mientras que los dientes permanentes tienen puntos de contacto, ¿ya? En cuanto al color, algo básico, los dientes temporarios también se les llama dientes de leche porque son dientes más blancos, más claros, a diferencia de los dientes permanentes que tienen un tono más amarillento, ¿no? Y aquí se ve el contraste.
¿ya? Recuerden que dientes deciduos tienen áreas de contacto o facetas de contacto. Es una zona más ancha. No hay puntos de contacto en los dientes deciduos. ¿Qué más? En los dientes deciduos vamos a observar a nivel de molares un abultamiento cervical mucho más pronunciado. Vamos a observar que estos dientes deciduos tienen mayor constricción cervical en un sentido mesio distal y vestíbulo lingual, como ven aquí, que a diferencia de un diente permanente, ¿no? Estos están como si les hubieran apretado de la coronita. Además que las caras oclusales tienen mayor convergencia hacia lingual y hacia distal en los dientes deciduos. Aquí, ahí se ve la convergencia. A nivel radicular, los dientes deciduos, sus raíces son más divergentes, son más separadas, ¿ya? Mientras que los dientes permanentes, pues tienen las raíces un poco más juntas, ¿no? Más convergencia, hay mayor convergencia radicular. El tronco radicular de los dientes deciduos es más corto, miren aquí, es cortísimo, mientras que en los dientes permanentes es mucho más largo. Las raíces de los molares temporales son más largas, son raíces más finas, mientras que de los molares mientras que de los molares inferiores son más estrechos en sentidos mesios distales. Esto de acá solo para complementar, ya no es necesario ahondar en eso. A ver, otras características de los dientes deciduos, el sistema de los conductos radiculares y pulpares. ¿Cómo es? Esto sí es más importante. El tamaño de la cámara pulpar de estos dientes es mucho más grande, como ven aquí. Y hay un cuerno que es el más grande, es el cuerno mesial, ¿no? Entonces, cuando ustedes tengan dientes deciduos que tengan lesiones cariosas en oclusal, tengan mucho cuidado porque si están en oclusal y está hacia mesial, fácilmente pueden hacer una comunicación pulpar o este diente ya puede estar destinado a un tratamiento pulpar, ¿ya? Entonces, el cuerno mesial es el más pronunciado, es el más grande. Las cámaras pulpares de los dientes deciduos van a seguir el contorno externo del diente, ¿no? Sobre todo la forma de las cúspides. Miren, aquí tiene 1, 2, 3 cúspides, por lo tanto vamos a tener 3 cuernitos pulpares. ¿Qué más? Dijimos que los cuernos pulpares, bueno, son más altos, más cerca de la unión amilodentinaria y de la superficie externa de la corona. Algo importante es, recuerden que les mencioné que el tronco radicular es más pequeño, pero también hay que tener en cuenta que a nivel furcal los dientes deciduos tienen un grosor mínimo. Aproximadamente este grosor de furca mide 1.6 milímetros, casi nada. Entonces es muy fácil que si ustedes al hacer algún tipo de tratamiento pulpar no tienen cuidado o ejercen mucha presión, pueden perforar furca fácilmente, ¿ya? Y este grosor también explica por qué muchas patologías, ¿no? Sobre todo los abscesos, se localizan a nivel furcal, porque esto es un tejido sumamente delgadito. Entonces fácilmente las bacterias penetran por las foraminas a nivel furcal y establecen un proceso osteolítico a este nivel. A ver, ¿qué más? Otros datos, el incisivo central no tiene cíngulo, tampoco tiene surcos ni depresiones, a diferencia del incisivo central permanente. En las segundas molares superiores deciduas se dice que estas son similares a la forma de la primera molar permanente sucedánea. El tubérculo de Carabelli se presenta en la cara palatina de la segunda molar superior deciduo y la primera molar decidua inferior no tiene ningún parecido a ningún diente permanente. A ver aquí, no es una característica de los dientes temporales. Color blanquecino, constricción cervical marcada, tronco radicular más largo o raíces divergentes. ¿Cuál es? A, B, C, D, E. La C. Tronco radicular más largo. Ujú.
Sí, ¿no? Aquí la respuesta es el tronco radicular más largo. Es una característica. Así, ahí está. Y ya para terminar, otro tema chiquito, solo para recordar conceptos básicos. Vamos a hablar un poquito del desarrollo y crecimiento y desarrollo de las arcadas, ¿ya? Aquí tienen que recordar conceptos básicos. Vamos a hablar un poquito de esta etapa de la dentición primaria, ¿no? Se dice que es una etapa de un crecimiento sumamente acelerado que se va a dar dentro de los 3 primeros años. La erupción de los dientes deciduos va a estimular la formación del hueso alveolar y va a generar que nuestro huesito alveolar crezca tanto en ancho como en altura mediante mecanismos de aposición o formación ósea y de reabsorción, ¿ya? Existe el término de la llave de oclusión temporal, y así como hay una llave de oclusión en los dientes permanentes, la literatura de la odontopediatría menciona que también hay una llave de oclusión, pero en dientes deciduos. Esta llave va a estar dada por el canino superior, el canino inferior y la primera molar inferior. Se dice que esta llave permite que las segundas molares se relacionen en los planos terminales, ¿no? Recuerden que hay planos terminales rectos, con escalones distales o con escalones mesiales. Hay que recordar que, a diferencia de los dientes permanentes, que cuando se implantan tienen ciertos grados de angulación, los dientes deciduos no tienen angulación, todos se van a implantar en las bases óseas de forma perpendicular, ¿ya? También el plano oclusal es plano, no hay curva de Spee, ¿no? Es plano en sentido antero-posterior y en sentido transversal. Los incisivos tienen escasa inclinación hacia vestibular, ¿no? Tienen más esta implantación perpendicular en las bases óseas, ¿no? Aquí ven como en la dentición permanente hay las curvas de Wilson, las curvas de Spee, pero en la dentición decidua eso no existe, ¿ya? Lo que sí es importante es que durante este periodo de dentición decidua va a haber varios espacios que van a permitir la correcta ubicación de los dientes permanentes, ¿no? Se van a generar espacios. Y estos espacios van a ser los espacios interdentarios, los espacios primates, el espacio libre de NAS y el espacio de deriva. Ya esto es básico que lo conozcan. Correcto, chicas. Las que están pidiendo las corochitas oscuras de Ayran son estos modelos. Miren, las que me están pidiendo las corochitas de Ayran son estos modelitos. Este color está saliendo bastante. Ya, seguimos. Los espacios interdentarios, ¿no? Son estos pequeños espacios entre dientes que se va a presentar de forma generalizada. Mayormente los vamos a ver en el sector anterior, ¿no? En el sector donde se ubican los incisivos, ¿ya? Si yo no observo estos espacios, voy a pensar que mi pequeño va a tener problemas de apiñamiento dental a futuro. Esto lo vamos a ir observando aproximadamente a los 4 años, 4 o 5 años, ya deben generarse estos espacios interdentarios, porque recuerden que ya van a empezar a recambiar estas piezas dentarias, ¿no? Y los dientes permanentes son mucho más grandes que los dientes deciduos. Los espacios primates van a ser estos espacios localizados en dos partes diferentes. Si vemos el maxilar superior, el espacio primate va a estar localizado entre el canino y el incisivo lateral. Pero si vemos el maxilar inferior, el espacio primate se va a localizar entre el canino y la primera molar inferior, ¿ya? Estos espacios también son importantes porque va a permitir la correcta alineación de los dientes durante el recambio dentario. Si no hay espacios primates, también va a haber problemas de apiñamiento futuro. El espacio libre de Nance. Este espacio, ¿cuál es? Vamos a ver aquí. Se dice que cuando recambian los dientes deciduos, tanto caninos como molares, este espacio, que viene a ser la suma de los anchos mesiodistales del canino, la primera molar y la segunda molar decidua,
la suma de estos anchos mesiodistales es mayor a la suma de los anchos mesiodistales de los dientes permanentes. Esa diferencia en tamaños viene a ser el espacio libre de Nance, ¿ya? Que en el maxilar superior es de 0.9 milímetros y en el maxilar inferior es de 1.7 milímetros. ¿Se entendió? A ver, les repito aquí, ¿ya? El espacio libre de Nance viene a ser la diferencia de tamaños entre la suma de los anchos mesiodistales del canino, primera molar y segunda molar decidua, con la suma de los anchos mesiodistales del canino, la primera premolar y la segunda premolar. ¿Ya? Esa diferencia es variable. En el maxilar superior es 0.9 y en el maxilar inferior lo ideal es que sea 1.7 milímetros. ¿Ya? Ese pequeño espacio que ven aquí es el espacio libre de Nance. El espacio de deriva viene a ser el espacio libre de Nance, ya es un sinónimo. Se dice que este espacio que queda es aprovechado por la primera molar permanente para poder establecer una relación molar de clase 1. Y finalmente vamos a ver los planos terminales. Ya esto rápidamente para terminar, los planos terminales en la dentición decidua puede ser plano recto, puede ser un escalón distal o podemos tener un escalón mesial. Aquí lo vamos a ver, ¿no? En cuanto a los planos terminales, si tenemos un plano terminal con escalón distal, este tipo de plano me va a dar sí o sí una clase o una relación molar de clase 2 en dientes permanentes. Si yo tengo un plano terminal recto, puedo tener una relación molar en dientes permanentes de borde a borde de clase 2 o también puedo tener de clase 3. Y un escalón mesial me va a dar un plano, una relación molar de clase 3, pero también puede hacer una relación molar normal. Pero eso sí, recuerden que el escalón distal únicamente va a dar relaciones molares de clase 2, ¿ya? Únicamente da eso. Y por último, los arcos, según Baume. Baume clasifica a la dentición decidua según la presencia o ausencia de estos espacios interdentarios que vimos, ¿no? Una arcada que tenga diastemas, como ven aquí, va a ser un arco de Baume de tipo 1. Esto es algo favorable. Pero si vemos esto, no hay diastemas y hay papás que dicen, ay, qué bonitos sus dientecitos, no están separados, ¿no? Pero sabemos que este niño tiene problemas de espacio y en futuro va a tener apiñamiento dental. Este es un arco de Baume de tipo 2, sin espacios. Y fin, ya chicos, hasta ahí la clase del día de hoy. ¿Ya? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? Doctora, en el caso que del tipo 2 que tienen, ¿es siempre predispuesto a apiñamiento? O sea, no hay excepciones que puede estar, no tenga diastemas, pero puede hacer, si no puede desencadenar un apiñamiento o en todos los casos desencadena que va a ser apiñado los dientes con lo que es el tipo 2. Sí, en la mayoría de casos, por no decir en todos, sí hay apiñamiento, ¿no? Recuerden solamente el tamaño de los dientes, ¿no? El tamaño de un diente, de un incisivo central permanente, aproximadamente es entre 6 y 7 milímetros. Pero un incisivo central deciduo mide menos de 5 milímetros, ¿no? 4 o 5. Entonces, si no hay estos espacios generados, va a haber apiñamiento. El incisivo lateral es más grande, ¿ya? Tanto en permanente como en deciduo, pero igual no hay espacios. Y los superiores más aún, ¿no? El deciduo superior medirá aproximadamente 6 milímetros, exagerando 7. Pero un incisivo permanente pues mide más allá de eso, mide 8. Entonces, sí, tiene problemas de apiñamiento esos pacientitos. Opción
de repente tratarlo con ortopedia, ¿no? Para ir generando, estimulando el crecimiento de las bases. Doctora, y si arriba tiene Ya, doctora. diastemas y abajo no hay diastemas, ¿cómo qué tipo de bauma se considera? Ah, ya. Bueno, no, no te van a preguntar así, pero puede darse el caso que arriba tenga diastemas y abajo no tenga diastemas. Podría darse el caso, ¿no? Pero mayormente las arcadas se desarrollan en conjunto, ¿no? De forma simétrica. Recuerden que el tamaño de los dientes también tiene un factor genético heredado. Entonces, a menos que tenga alteraciones de microdoncia, ¿no? Ahí podríamos sospechar, pero microdoncias en dientes deciduos es muy poco, no se ve. Más eso es en dientes permanentes. Si a los 4 o 5 años tiene apiñamiento, quiere decir que tampoco, claro, ¿no? No va a tener espacio. Incluso hay niños que vienen a veces por trauma, con algunos dientes girados, giroversados, ¿no? O montaditos, y no hay espacios. A futuro sí va a haber problemas de espacio con los dientes permanentes, ¿no? Esto es algo predictorio y ustedes lo pueden ver con sus pacientitos, ¿no? Y ya ir orientando a la mamá para que pueda llevar sus tratamientos. Esto, también los espacios primates son predictivos. El espacio de Nance, también libre de Nance, nos va a predecir si podemos tener algún tipo de alteración a nivel de la relación molar. ¿Hay otras dudas? No. Ya chicos, entonces hasta aquí la clase de hoy. ¿Ya? Vamos a finalizar esto. ¿Cómo se finaliza? Ahora, detener grabación. Ya.